El título de esta carta de Evangelio número 6 es ¿Cómo he cambiado yo que he recibido la salvación? Es muy importante que el creyente, cuando uno entiende por qué necesita a Cristo y lo recibe, entienda cómo ha cambiado. ¿Por qué? Si no disfruto si no empiezo a disfrutar de las bendiciones que Dios me da, si no empiezo a recibir las respuestas que Dios ha preparado para mi vida, vuelvo a ser la misma persona de antes. Justo ayer tuve el encuentro con unas personas que Dios había preparado y fueron tres personas las que aceptaron a Jesucristo. Ahora, ¿qué es importante para ellos? A uno de ellos nos vamos a encontrar luego, al acabar esta reunión, vamos a salir para encontrarnos con uno de ellos. ¿Qué es importante para ellos ahora? Ahora que han recibido la salvación, que entiendan cómo han cambiado. Una vez pude ir a predicar a Washington y estuve en una iglesia allí predicando y había una hermana donde yo me quedaba en su casa alojado durante el tiempo del entrenamiento y pues en el coche de la hermana pues íbamos a la iglesia y regresábamos a su casa y nos desplazamos juntos. Era septiembre del año pasado. Y aunque era septiembre, esa semana justo coincidió que hacía mucho calor. Entonces, eh, yo me acuerdo que iba en el coche con la hermana y yo pues le di al botón de poner el asiento que sale aire frío. Entonces, en España no es muy común, pero sí que los coches modernos ya lo tienen. Pero en países que son muy calurosos o en Corea, en invierno tú puedes poner el asiento calefactable donde se está calentito y en verano le puedes dar a otro botón y se pone frío. Pues yo que tenía calor fui y le digo, ay, me voy a poner esto para que esté fresquito, que es que estoy sudando. Y claro, la hermana me escuchó y me miró como diciendo, ¿cómo que vas a poner la silla fría? Y claro, le dije, sí, digo, si esto tiene un botón aquí, tú le das al botón y se queda fría. Y se pone frío, le dije, ¿no? Y me decía, ¿no? Que eso no, que su coche no tiene esto. Digo, sí, mira, digo, yo ya le he dado, digo, esto va a funcionar. Y claro, ella me decía, llevo 4 años con este coche, todos los veranos pasando calor y en invierno sí que usaba el que se ponía caliente, pero yo no sabía que también se puede poner frío en verano. ¿Por qué digo esto? Pues hemos recibido unas bendiciones, ha habido un cambio en nosotros al recibir a Jesucristo, pero que si no lo sé, no las podré disfrutar. Es esencial para el creyente que conozcas qué ha cambiado en ti para que empieces a disfrutar aquello que antes no podías disfrutar, pero que ahora sí. Es como os he dicho, tuve tres encuentros en el día de ayer. Pude estar visitando la casa de unos hermanos que llevaban tiempo ya en el Evangelio e incluso han viajado a Corea una vez para entrenar, pero que por una razón u otra no están teniendo victoria en el culto y por una razón u otra pues están un poco alejados. Entonces yo orando para visitar esta casa, Dios me dio esta palabra. Es la conclusión a la que llegó Job. En Job 42:5 dice la palabra de Dios que Job confesó que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job fue una persona que creía en Dios, que le iba muy bien en la vida. Y Satanás se presentó delante de Dios y dijo, tu siervo Job te da la gloria, da culto a ti, pero porque tú le bendices mucho. Si le has dado mucho dinero, muchas vacas, su familia, sus hijos, es que le has bendecido tanto que así te adora cualquiera. Quítale todo lo que tienes, verás cómo te maldice. Y Dios dijo, vale, te permito que le ataques y que le quites todo, pero no le quites la vida. Y es la historia de Job. Cómo Job empieza a caer enfermo, se muere sus hijos, se muere su esposa, Satanás le roba todo, la ganadería, la economía, todo. Y aún así, Job, en medio de esas dificultades, pues ¿qué llega a experimentar? Llega a experimentar el Evangelio, en medio del problema.
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir? Como dije el domingo, hay un horario que viene a la vida del creyente. De oídas hemos oído, Jesús es el Cristo, mi Salvador. Es la respuesta a mis problemas. Jesús es el Cristo. Sabemos que es la respuesta para el hombre y decimos amén. Lo conocemos porque lo hemos oído, lo entendemos porque lo hemos leído, pero ¿hasta qué punto yo veo eso en mi vida? Como de una forma real el mensaje del Evangelio, el creyente no lo está encontrando y no lo puede aplicar a su vida, es que caemos en pruebas. Y cuando nos vienen las dificultades, volvemos al yo, a lo que está grabado en mí, a mi humanismo, a mi esfuerzo. ¿Dónde está Dios? Decimos. Dios me ha abandonado. Si Dios existe, ¿por qué permite esto en mi vida? Si esto es la verdad, si esto es el Evangelio, ¿por qué todavía Satanás me ataca? No es un Evangelio real. Lo he entendido, pero de entenderlo a experimentarlo es diferente. Y así como lo experimentas, vas a disfrutarlo. Dios ha preparado un horario en la vida del creyente, también en vuestras vidas, un horario que permite en vosotros, ¿para qué? Para que podáis llegar al Evangelio, para que podáis llegar a esta conclusión. Y fue la palabra que Dios me dio para esta casa. Eran creyentes de muchos años, son creyentes. Han ido a la iglesia, han viajado a Corea incluso para entrenar. Pero yo me he dado cuenta que el hombre de esa casa, pues no había aceptado a Jesucristo, no lo había entendido. Iba a la iglesia, pues porque es lo que hacían los domingos, a levantarse en familia, todos juntos, ir a la iglesia, al culto y después irse a comer. Él mismo me lo dijo así. No había entendido por qué necesitaba a Cristo. Por eso su esfuerzo o a lo que o su vida está direccionada y le da valor a otras cosas que es donde busca o intenta encontrar una paz que sabe que necesita, pero que no la tiene en el Evangelio, que el Evangelio no se la da porque no ha entendido a Cristo. Entonces, para él, el salir y dar una vuelta en moto es lo que le desestresa. El irse al monte y pasear es lo que es el encontrar su paz. No digo que sea incorrecto. Pues claro, tú te vas a la montaña, respiras aire fresco y te desestresas. Empiezas a hacer tu hobby, al que le gusta el fútbol, al que le gusta la moto, las motos, y claro que ahí te desestresas. Como cuando te ves una película que te gusta, que desconectas. No es que sea incorrecto, tú cambias tu estilo de vida y claro que eso influye en ti, con una alimentación, haciendo ejercicio diario, una buena alimentación sana. Eso influye muy positivamente en ti, hasta descansarás mejor. Pero todo eso no puede solucionar el problema espiritual. ¿Qué es lo que no ha entendido este hombre? ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Por qué Dios envió a Jesucristo? ¿Por qué tienes que creer en Él? ¿Por qué solo Cristo? No es que las otras cosas sean malas. Ten un hobby, está muy bien. Pero nada de eso puede solucionar el problema del hombre. ¿Por qué te vienen problemas? Si tú no entiendes esto, no solo tu vida, sino tus hijos se pierden por el camino. De oídas he oído el Evangelio, sé lo que es. Jesús es el Cristo, lo hemos oído. Sé de lo que estás hablando. Si yo ya me he memorizado muchos versículos bíblicos, Job conocía a Dios, entendía a Dios, entendía el Evangelio, pero se dio cuenta que de verdad él lo había oído, pero mis ojos ahora te ven después de realmente a través del problema encontrar a Cristo. Esto es lo que Dios está haciendo en la vida de muchos de vosotros también, porque hasta ahora sabéis que Jesús es el Cristo, pero no habéis cambiado nada de lo que está dentro vuestra, lo grabado, la raíz, la naturaleza. Por eso, aquello que tienen vuestras prioridades, lo que tiene más valor para vosotros, la forma de tomar decisiones, no es para el Evangelio, no es por el Evangelio. Por eso el creyente, por comentarios en la iglesia, o por circunstancias, o por errores, se van, dejan el culto, dejan la iglesia, perdiendo lo que más valor tiene. Qué es lo que ocurre? No, pues es que tienen razón, es verdad, igual tienen razón, pero porque tienen razón, pierden lo más importante. No tiene ningún sentido. Me encontré con tres tipos de personas que aceptaron a Jesucristo. El primero era este, iba a la iglesia, esta persona de la que os he hablado. Después, en esa casa yo estaba compartiendo el Evangelio. También vino otra persona que fue invitada para recibir el Evangelio.
Pero en esa casa había una persona que estaba limpiando. Y yo veía que empezaba a limpiar y yo creo que ya estaba limpiando zonas que no tenía por qué volver a limpiar, si ya eso estaba muy limpio. Entonces yo me di cuenta, digo, esta mujer está escuchando lo que yo estoy diciendo. Y al acabar, pues la pregunté que, ¿y usted se ha encontrado ya con Dios? Ay, pues no. Y pues puedo yo también encontrarme con Dios. Yo, claro, claro, ven para acá, siéntate. Y nuevamente esa mujer estaba preparada y estaba atenta, escuchando a lo que yo estaba explicando y quería recibirlo. Entonces le dije, mira, ven, siéntate aquí otra vez conmigo. Y brevemente le expliqué esto, todos lo sabéis muy bien, el camino de salvación. Dios creó al hombre para estar junto con él y en el principio eran felices, pero que rompieron el pacto. Satanás obró, hizo que el hombre cayera en pecado y de esta consecuencia quedara separado de Dios. Dios hizo un pacto con ellos, no comas de este árbol, de la ciencia del bien y el mal, porque si de él comeres ciertamente morirás. Y Satanás, tentando al hombre, los engañó y de esa forma cometieron el pecado. La consecuencia del pecado, que es la muerte espiritual del hombre, es lo que provocó que el Espíritu de Dios que estaba en el hombre los abandonara. Eso es la separación espiritual. Y ese es el problema que comenzó en el hombre, en Génesis 3. Desde ese momento entró el problema espiritual en el hombre y quedó atrapado en esos 6 estados del no creyente, y se lo expliqué uno a uno. Pero Dios, para solucionar este problema que no puede solucionar el hombre por sí mismo, envió a su Hijo. Se hizo hombre y vino a esta tierra. Eso es Jesucristo. A través de él, tú puedes aceptar, tú puedes empezar a disfrutar de estas 7 bendiciones. Se lo expliqué así. Y la mujer estaba muy atenta a lo que yo le decía. Y simplemente le hice una pregunta. A ver, ¿dónde quieres estar? ¿Aquí en este lado con Dios disfrutando de las 7 bendiciones? ¿O en este otro en los 6 estados de maldición del no creyente? Claro, la mujer me dijo, no, yo quiero disfrutar de esto, de las 7 bendiciones del creyente y estar junto con Dios, que Dios esté obrando en mi vida. Digo, vale, ¿dónde quieres estar? Aquí. ¿Y dónde crees que estás ahora? Dice, pues yo quiero estar aquí, pero yo creo que estoy aquí en los 6 estados del no creyente. Ella se dio cuenta. Entonces le dije, pues si estás aquí, para cruzar allí para solucionar estos 3 problemas fundamentales del hombre y empezar a disfrutar de las 7 bendiciones del creyente, ¿qué tienes que hacer? Por recibir a Jesucristo. Ella misma me lo dijo. Muy bien, pues vamos a orar. Hizo la oración de aceptación. Y después hubo otra persona que fue invitada para recibir el Evangelio. Y de la misma forma, cuando estábamos juntos, yo les expliqué el Evangelio a todos los presentes. Y esta hermana nunca había ido a la iglesia, toda su vida. Nunca había ido a la iglesia, ni había tenido contacto con Dios, ni con la Biblia, ni nada. Pero yo le expliqué el camino de salvación, porque tenía que creer en Jesucristo. Y antes de pedirle que aceptara a Jesucristo, yo le pregunté una cosa más. Dije, a ver, eh, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que piensas de todo lo que te he explicado? Pues la verdad que me transmite mucha paz, tiene mucho sentido, pero todavía tengo mis dudas. Entonces yo le dije, pues no la voy a, yo pensaba, pues no la voy a hacer aceptar a Jesucristo si todavía no tiene una conclusión y no entiende que necesita a Jesucristo. Entonces la pregunté, ¿cuál piensas que es el problema del hombre? ¿Tu circunstancia, tu problema, tu situación, tu dificultad, que te falta dinero, que no tienes para comer? ¿Tu jefe que te hace la vida imposible? ¿Tu situación familiar? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es uno, que está separado de Dios, que está bajo la condenación del pecado, por lo que le vienen continuamente desastres y sufrimiento, y está atrapado bajo la obra de Satanás. ¿Qué quiere decir? Que viven con lo que Satanás les da. Ella en ese momento entendió que ese era el problema, por eso entendió la necesidad de Cristo en su vida. Entendió que vino a ser Cristo. Y de esta forma pudo recibirlo, sabiendo que en ella se levanta un cambio. El título de esta carta de Evangelio es, ahora que he recibido esto, ahora que he entendido esto, ¿qué cambia en mí? Es lo que les tenemos que explicar de ahora en adelante.
esta persona recibió el Evangelio, entendió cuál era el problema del hombre, y de ahí el problema mental, de adicciones, físico, que viene el hombre por este problema espiritual. Entonces ella, al recibir este Evangelio y entender que Cristo es la respuesta a todos los problemas del hombre, nada más salir de casa, nos escribió y ¿qué nos dijo? ¿Puedes venir a visitar a mi cuñada? Porque mi cuñada también necesita escuchar estas palabras. Lo ha entendido bien. Ha entendido que lo que su cuñada necesita no es dejar el alcohol, porque tiene problemas de alcoholismo. No es dejar de o no necesita una cosa material o la otra. ¿Qué es lo que necesita? Cambiar su estado espiritual. Que el dueño de su vida deje de ser Satanás y necesita encontrarse con Dios para que Dios empiece a bendecir su vida. Nada en el mundo puede solucionar ese problema espiritual. Si yo no recibo respuestas, una vez que he entendido a Cristo y lo he recibido, si yo no recibo respuestas ahora que soy salvo, he recibido a Cristo, pero si de ahora en adelante no veo la obra de Cristo en mí, ¿qué es lo que ocurre? Que vuelvo a ser la misma persona de antes. Dios ha obrado en este momento y te ha dado gracia para recibir a Jesucristo. Pero si de ahora en adelante yo no empiezo a ver la obra de Cristo en mi vida o en mi campo, si no empiezo a recibir las respuestas de Dios, vuelvo a mi antigua naturaleza, vuelvo a mi antiguo yo. Esto es lo que hay que explicarles bien en este sexto encuentro. Del 1 al 3, ¿qué hemos visto? El camino a salvación. ¿Por qué Cristo es la respuesta al hombre? El 4 y el 5 está hablando de las seguridades, de verdad que Cristo es esa respuesta y de las seguridades que tienes en Cristo. Y ahora, entonces, si en Cristo está la salvación y yo lo he recibido, ¿qué es lo que empieza a cambiar en mí? ¿Qué es lo que ha cambiado en mí? Yo tengo que conocerlo para empezar a disfrutarlo. Satanás se puso entre medias de Dios y el hombre en Génesis 3. Él se puso entre medias entre Adán y Eva y Dios para que no miraran a Dios. El significado de Satanás es divididor, porque vino a dividir, a romper esa relación entre Dios y el hombre. Él se puso entre medias entre Dios y el hombre para que no pudieran estar juntos. Esta es la estrategia que él usó en Génesis 3, pero que hoy día sigue usando. Por eso a Satanás no le importa otra cosa. Él se opone y te ataca, ¿para qué? Para que no disfrutes de tu tiempo con Dios, robándote la bendición del culto por personas, por comentarios, por circunstancias, por cosas físicas, para robarte lo más importante. Es más, con el no creyente, ¿cómo obra? De la misma forma, obra con engaño, engañando sus vidas para que piensen que la respuesta a su vida está en otras cosas. Hay muchísima gente afligida todas las noches con pesadillas, que oyen voces, que ven visiones, que tienen miedo, que están sufriendo por los demonios. Y de repente un día se les ocurre, pues como todas las noches tengo pesadillas, voy a colgar una atrapasueños encima de mi cama. Todas las noches Satanás va a atormentar a esta persona con pesadillas. Y un día dicen, voy a poner un atrapasueños para ahuyentar los malos espíritus. ¿Sabéis lo que es un atrapasueños, verdad? Que es como una red, como una telaraña. Pues eso lo cuelgan ahí en las puertas para que es como que hace como filtro, para que los espíritus malos no entren y solo entren los buenos. ¿Y qué hace Satanás? Esa noche te deja en paz, para que descanses estupendamente. Y esta persona se levanta por la mañana contentísima. Ah, es que ha sido el atrapasueños. Mira, toda la noche con pesadillas he puesto el atrapasueños y hoy no he soñado, he descansado estupendamente. Esta persona se levanta con una alegría que empieza a compartirlo a sus amigos. Ah, tú también tienes pesadillas, ponte el atrapasueños. Que yo antes sufría por esto y ya no. El evangelismo de Satanás. Obra de esta forma, trayendo engaños. ¿Para qué? Para que no llegues a encontrar la respuesta al problema del hombre, que es Cristo. Para que no llegues a encontrar la respuesta del problema del hombre, ¿quién es Cristo? Para eso Satanás obra. ¿Por qué? Porque sabe, aunque tengas una buena vida aquí, que el día de mañana morirás y que hay una eternidad en el infierno. Y ese es el objetivo de Satanás.
Por eso Él se opone. Es más, te puede dar, te deja de afligir en las noches para que te quita las pesadillas. Uy, qué respuesta. Me la ha dado Satanás. Por eso los no creyentes, por eso las religiones y la idolatría trae respuestas. Pero ¿quién trae esas respuestas? ¿Quién tiene ese poder? Los demonios. ¿Quién obra ahí? Los demonios. Tener seguridad en el día de hoy. Habéis recibido el Espíritu de Dios. Eso es lo que ha cambiado en vosotros. Ya no es el espíritu de Satanás. Ya no es el espíritu eh, que ata y que trae sufrimiento, sino que habéis recibido el Espíritu de Dios. En el momento que ha entrado en vosotros al recibir a Jesucristo, el Espíritu de Dios, habéis cambiado por completo y ya no obra Satanás, sino que empieza a obrar Dios. Cuando oráis, el que escucha las oraciones y obra y os trae la respuesta es el Espíritu Santo, es la obra de Dios. Cuando los no creyentes, otras religiones oran, obra Satanás y los demonios. Habéis cambiado por completo. Si una persona ha entendido esto, empieza a ver cuál es el problema del hombre, el problema de la persona que me rodea. Por eso, en el día de hoy, el versículo 1 Corintios 2:10 y el 14. Dios nos reveló todas las cosas, todas estas cosas a nosotros por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el mundo no conoce? ¿Qué es lo que el hombre no conoce? El mundo espiritual. Si vosotros hacéis vuestra vida de fe sin conocer la batalla espiritual, sin conocer el mundo espiritual, Satanás os va a robar toda bendición, os va a robar la victoria. La Biblia nos habla muy claro, el enemigo, haz la batalla espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El creyente, el pastor, ha de conocer la batalla espiritual. Tienes que entender que todo esto te lo ha revelado el Espíritu Santo. El Espíritu es el que escudriña aun lo profundo de Dios. Es el Espíritu el que te lo va revelando. Pero el hombre natural, quiere decir, el hombre que no ha recibido el Espíritu de Dios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, ¿cómo Cristo va a ser la respuesta a mi problema? El Evangelio, buenas noticias. ¿Qué es el Evangelio para el no creyente? Para el que tiene hambre, comida. Para el que le falta dinero, dinero. Para el que está enfermo, la sanidad. Eso es el Evangelio para ellos. No lo entienden porque solo se puede discernir espiritualmente. Por eso la aceptación es muy importante. No es compartirle unas buenas palabras, no es hablarles de Dios, no es solo explicarles a Cristo. Hay que ayudarles a que puedan entender y aceptar a Jesucristo como su dueño y Señor. Para ello, ¿qué es necesario? Que entiendan su condición de pecador, de que entiendan que en su vida el que está obrando es Satanás y que tienen que escapar de esta situación y que eso solo lo puede hacer Cristo en su vida, trayendo a Cristo como el centro de su vida. Si no, la oscuridad no se quebranta. Él vino como la luz del mundo y vino para ser luz en mi vida. En el momento que le recibo, esa luz quebranta toda oscuridad. Por eso la aceptación es importante. Aunque una persona le expliques a Cristo y llegue a entenderlo, si no confiesa con su boca, si no lo empieza a creer con su corazón, no se levanta la obra. Es más, no recibe la salvación, aunque lo haya entendido. Ha entendido el camino de salvación. No, el camino de salvación dice que solo se puede recibir la salvación a través de Jesucristo, porque Él es profeta, sacerdote y rey. Lo ha entendido, lo repite, lo conoce, pero si no lo ha recibido y no lo cree, no se levantan cambios. Por eso la aceptación es que es tan importante que repitan esa oración conmigo, que es que hay gente que le da vergüenza. Es importantísimo. Porque la Biblia dice que lo crees con tu corazón y cuando confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, recibes la salvación. Es importantísimo que uno lo confiese con su boca para no ser engañado. Y de esta forma, Dios empieza a obrar. En el momento que el Espíritu de Dios entra en mí, en el momento que lo recibo, ya es Dios el que empieza a obrar y a hacer su obra. Como hemos visto semanas atrás, la obra de perfección. Dios te perfecciona, obra en ti, te cambia. Tú que estabas en condenación por el pecado, bajo los desastres, atado a ese destino de Satanás, Jesucristo te ha cubierto con su sangre. En ese momento, tus problemas del pecado, del pasado, presente y futuro son solucionados. La obra de Satanás ha sido quebrantada y te has encontrado con Dios. Has recibido la salvación, tu alma es salva.
pero todavía tu pensamiento y tu corazón sigue acorde a lo que has vivido. Por eso Dios primero te da la salvación y luego, así como vas encontrando a Cristo y disfrutando de Cristo una a una, te vas sanando una a una, cada cosa. Tu herida del pasado, tu herida desde la niñez, te la vas sanando una a una, una a una. ¿Para qué? Para usarte, porque sois importantes. Dios, fíjate que para salvar a su pueblo, para salvarte, Él movilizó todos los planes del cielo y de la tierra. Para salvar a estas personas, me ha traído a mí desde Corea del Sur. Para ello, me envió cuando era joven a Corea desde España. He dado la vuelta al mundo para que en el día de ayer estas personas puedan recibir la salvación. Dios moviliza el mundo. Nos contaba Luis hace unas semanas cómo perdió el avión, tuvo que subir a otro. ¿Por qué Dios permitió todo eso? Para que se suba en un nuevo avión y se siente al lado de la persona que él había preparado para recibir la salvación. Dios moviliza todas las cosas. Permite accidentes de tráfico, permite que pierdas un vuelo, permite muchas cosas en tu vida. Moviliza todo lo necesario. ¿Para qué? Para hacer su obra, que es la obra de salvación. Este es el deseo de Dios y donde Él tiene el interés. ¿Hasta qué punto Él hizo todo lo posible? ¿Ha hecho todo lo necesario? Él mismo se encarnó siendo Dios. Vino con forma de hombre, con limitación de hombre. Se puso al nivel del hombre siendo Dios. No es cualquier cosa. Tenía hambre, tenía sueño, tenía que descansar, tenía que ir al baño como todos, le pinchaba si sangraba como todos, siendo Dios. Se encarnó a sí mismo, se encarnó, siendo Dios, vino con forma de hombre para salvar al hombre, derramó su sangre, resucitó, ascendió al cielo y hoy día interviene con el Espíritu Santo en tu vida. Esto lo sabéis, pero tenéis que creerlo. Entonces podréis disfrutar también de la oración. Un creyente que empieza a entender esto, entiende el valor que tiene la oración. Porque mi oración sobrepasa el tiempo y el espacio. He orado y la oscuridad se quebranta. Uno lo cree, aunque no lo ve a la vista, lo ve espiritualmente. Eso es el Evangelio. El creyente tiene que encontrar esto. Entonces puede empezar a disfrutar. ¿Qué es la respuesta? ¿Que me iba mal con mi jefe y de repente cambian a mi jefe? ¿Que me faltaba economía y de repente me viene economía? Por esas cosas dice Dios que no hace falta ni que oréis, que Él sabe lo que necesitáis y que os lo va a dar. Recibir las respuestas espirituales son mucho más valiosas. Pero la mayoría de las personas conocen erróneamente lo que es la salvación. ¿Qué es la salvación? Hay muchas personas que tienen una doctrina incorrecta sobre la salvación. Yo les pregunto, ¿tú eres salva? Hay muchas personas que Dios me da un encuentro y les pregunto, ¿tú tienes seguridad de la salvación? Yo sí. Yo es que he ido a la iglesia desde pequeñito. Yo no he ido de, no te he preguntado que desde cuándo has ido a la iglesia. El ir a la iglesia no te salva. ¿Tú tienes seguro de que si te mueres te vas al cielo? Sí, ¿por qué? Porque he ido a la iglesia desde pequeñito. No, porque me he bautizado. No, es que eso no trae la salvación. ¿Que te eche agua? No. Si has entendido correctamente el bautismo, por supuesto que el que está bautizado también es salvo. Pero no es porque él se ha bautizado con agua, sino porque ha recibido el bautismo del Espíritu. Ha entendido que Jesús es el Cristo, entonces recibe la salvación. La gente malinterpreta qué es la salvación. Se muere un ser querido, está en el cielo porque ha sido muy buena persona. La gente piensa que tener una religión, ir a la iglesia, tiene el valor de ser salvo. Nicodemo no entendía las palabras de Jesús, de que tienes que volver a nacer, de que necesitas recibir esa nueva vida. No entendía estas palabras. ¿Por qué? Era una religión. No necesitaba a Cristo, sino que con cumplir la ley era suficiente. Malinterpretaban qué es la salvación. Las religiones han sido creadas por la voluntad de las personas. Por ello, no es el Evangelio. El esfuerzo del hombre no tiene el valor para darte la salvación. Muchas personas piensan que las buenas obras es aquello que tiene el valor para la salvación. Aunque hace las buenas obras con un buen objetivo, con una buena intención,
aquellos que no han recibido la salvación no pueden hacer realmente buenas obras. Las buenas obras de aquellos que su espíritu está muerto no pueden ser buenas obras. Es como todas las acciones de alguien que está en un barco pirata. Todo lo que hace es piratería. Imaginaros que yo me pongo a trabajar en un barco pirata, pero yo no voy a atracar, a robar a otros barcos. Mi trabajo es en el barco limpiarlo y cocinar. Soy el cocinero. Yo solo preparo la cocina, me dan un salario por prepararle las comidas y les doy de comer a los piratas. Ya ellos salen y hacen su piratería. Van a atracar otros barcos, a robar a la gente, a hacer su maldad. Pues si viene la policía, a mí me apresan igual. ¿Y qué mal he hecho yo si yo solo cocinaba? Ya, pero estás cocinando para el pirata. Y en el barco pirata, todos son piratas. Hay piratas más malos, piratas menos malos, pero todos son malos. La gente malinterpreta el significado de la salvación. Piensan que inscribirse e ir a la iglesia, al lugar del culto, es haber recibido la salvación. Pero por el contrario, como explicó Jesús en Mateo 12, el 43 al 45, todo esto no tiene ningún efecto para solucionar tu problema espiritual, ni para darte la salvación. Malentienden pensando que el esfuerzo es aquello que te da que tiene el valor para la salvación. ¿Qué tipo de esfuerzo? Como el de los fariseos. No, es que tengo que ayunar. Entonces Dios me bendice. Tengo que orar mucho y Dios me bendice. A través de mis sacrificios, a través de mis ritos, a través de mis actos religiosos, Dios me da la salvación. No, porque yo he hecho este camino de peregrino. No, porque yo he ido a la Meca. No, porque yo he ido a tal sitio, recibo la salvación. No. El resultado de ese esfuerzo es vano y todo lleva al fracaso, a la decepción. Muchas personas creen que por tener una firme convicción en filosofías pueden obtener la salvación. Esas creencias traen resultados absurdos y no pueden dejar de sentir ese fracaso y vacío que no pueden llenar con la filosofía. Piensan que pueden recibir la salvación memorizando las sagradas escrituras o poniéndose un colgante de una cruz en el cuello. Dios me salva, Dios me ayuda. Memorizándose oraciones, memorizándose el credo, el Padre Nuestro. Todo esto no tiene el valor de la salvación. Pero si le preguntas al creyente, ¿por qué eres salvo? Lo vimos la semana pasada. ¿Tú crees que Jesús es el camino de salvación? La gente se confunde, no tiene una seguridad. Todo esto solamente trae cambios externos, pero son temporales. Que en absoluto son cambios internos, que en absoluto deja una herencia espiritual a nuestras siguientes generaciones. Jesús, para aquellas personas religiosas que están sufriendo, ¿qué les dijo? Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Tenemos que explicar sinceramente la solución e invitar a que puedan llegar a Jesús. Entonces la obra de Dios se levanta. Este es la doctrina incorrecta o las ideas incorrectas sobre la salvación que muchas personas tienen en el mundo. Entonces, nosotros que hemos creído y recibido a Jesucristo, en quien está la salvación, porque Él es el Salvador, ¿cuál es el estado de haber recibido la salvación? Estas personas que ayer aceptaron a Jesucristo, ¿cuál es su estado ahora que han recibido la salvación? Antes, para recibir la salvación, debe haber un cambio interno espiritual. ¿Cómo reciben esta salvación? Aceptando a Jesucristo. El estado de haber recibido salvación es aquel que el Espíritu Santo mora en ellos y nos guía. ¿Cuál es su estado? Que ahora el Espíritu de Dios está en ellos, que ya no son dominados espiritualmente por Satanás, que Satanás ya no tiene autoridad y control sobre sus vidas, sino que el Espíritu de Dios ha venido a sus vidas. Al entrar el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está contigo y te va guiando. Esto es lo que uno tiene que ir encontrando. Por eso en Romanos 8:2, el 1 y el 2, ¿qué dice la palabra de Dios? Que aquel que está en Cristo ya no tiene condenación. Ha salido de toda condenación, porque el Espíritu de la ley de vida que hay en Cristo Jesús te ha librado de la ley de la muerte y el pecado.
Te está hablando de que en Cristo hay vida, que hay vida en el Espíritu que tú has recibido. En Juan 3, del 3 al 5, habla de que si no naces de nuevo del agua y del Espíritu Santo, no puedes entrar al reino de los cielos. Por eso la aceptación. No es por memorizar las escrituras. Yo he visto gente que transcribe la Biblia, no sé cuántas veces. Puedes transcribir la Biblia. Puedes ir todos los domingos y sentarte en la banca de la iglesia. Pero en ti ha de haber un cambio espiritual primero, previamente. Entonces podrás recibir respuestas. Si no, continuamente se repiten los mismos problemas en ti. En Juan 14, del 16 al 17, habla de que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, de que nadie lo puede expulsar y que no nos abandonará, no nos dejará. Este Espíritu está junto con nosotros. Tenemos que descubrir lo que es la morada del Espíritu Santo. ¿Cuál es el estado de aquel que ha recibido la salvación? El Espíritu de Dios está en ti. En Romanos 8:2, como hemos leído, el 4 y el 9, habla de que el Espíritu Santo cumple la justificación de la salvación. No que tú seas salvo, sino que el Espíritu te justifica a ti. Todos un día morimos. Y cuando muramos, vamos a ponernos delante de Dios. Y ahí habrá un juicio. Y habrá un acusador. ¿Quién es el acusador? Satanás. Él es el que se presenta en tu juicio cuando te mueras delante de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que su destino es el infierno y no se quiere ir solo. Y dice, a ver, Dios, tú me has condenado a mí al infierno, pero mira este es pastor, pero mira lo que ha hecho. A lo largo de su vida ha cometido este pecado, el otro, es que se ha portado así de mal. Mira todos los pecados que ha hecho. ¿Cómo me envías a mí solo al infierno cuando este también ha pecado todo esto? El acusador. Pero a tu izquierda, ¿quién está? Tu abogado. ¿Quién es tu abogado? Jesucristo. El que dice, es verdad, este pastor ha pecado de esta forma. En su vida ha cometido estos errores. Pero por eso, Padre, por eso yo morí en la cruz, por todos esos pecados. Entonces, ¿cuál es la decisión que se toma? Justo, justificado eres. Dios nos revela su voluntad y sus bendiciones y su gracia a través del Espíritu Santo que mora en ti mientras vives en esta tierra. En 1 Corintios 3:16 dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo está en ti y que por eso tú eres templo de Dios. Por eso tenemos una iglesia virtual. ¿Por qué? Porque no se trata de un local, un edificio. El edificio se compra, se vende, se derrumba, se construye. Pero el templo de Dios sois vosotros, donde mora el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que está en vosotros empieza a corregiros, a guiaros. Empieza a corregir aquello que es incorrecto que está en vosotros. Os hace discernir. No peleéis con los creyentes, esperar. Yo a veces veo, también me frustro y quiero decirles porque sé que no es el camino correcto, pero me doy cuenta que hay creyentes que tienen oídos para oír y otros que todavía no tienen oídos para oír. Entonces espero. Aunque sé que todavía no se dan cuenta, espero. ¿Por qué? Porque quiero ayudarles de verdad y espero el momento en el que les puedo hablar. El Espíritu Santo nos guía y a nosotros que somos débiles, el Espíritu Santo, a nosotros que somos débiles, nos guía perfectamente, sabiendo que nosotros no sabemos el camino. Por eso nos guía. Nos guía con su paz, nos da paz. Escucha nuestras oraciones y nos responde. Todas las cosas que nos ocurren nos ayudan para bien, porque amamos al Señor. ¿Cómo podemos entrar entonces en este estado de la salvación? ¿Cómo puedo empezar a disfrutar de esto? Estar dentro de Jesús es tener la vida de Jesús dentro de mí. Nosotros cantamos, Jesús es el Cristo, ¿verdad? Antes de este mensaje le hemos cantado. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo en Él, la oscuridad como las olas se desvanecen. Eso es. Así como entro en Cristo, la obra de Cristo se levanta en mí. Cuando Cristo se vuelve el centro de mi vida, es Cristo el que hace su obra en mí. ¿Cuál es su obra? Como verdadero profeta, hoy Cristo me está guiando por el mejor camino que he de ir. Como verdadero sacerdote, hoy Cristo me está sanando de mis heridas del pasado.
Como verdadero rey, allá donde voy, en mi vida, en mi familia, en el lugar donde estoy, Cristo está obrando, quebrantando la oscuridad que está obrando en ese momento. ¿Quién es Cristo? No el que está detrás, el que va por delante mía, allá donde voy, haciendo la batalla espiritual. Mi verdadero rey, mi verdadero sacerdote, mi verdadero profeta. Esto quiere decir nacer de nuevo. Al recibir a Cristo recibo el nuevo espíritu, no un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Por eso puedo llamar a Dios Abba Padre. Esto es lo que quiere decir nacer de nuevo. Y esto no viene de ti, sino que proviene de arriba. Es un don de Dios, un regalo de Dios que te ha sido dado por gracia, por medio de la fe. Solamente hay un método, recibir a Jesucristo. Como dice en Juan 3, del 14 al 16. Y dice la palabra de Dios que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento hubo un momento donde el pueblo de Dios moría porque les mordían las serpientes, que eran venenosas. Y Moisés, Dios le dijo, levanta una estaca con una serpiente para que cualquiera que mire a la serpiente eh, reciba la sanidad. Pero muchos no creían. Me estoy muriendo porque me ha mordido una serpiente y tú quieres que mire una estatua que es una serpiente. Pero era lo que Dios les mandó. De la misma forma que Moisés levantó esa serpiente para que cualquiera que le mire sea salvo, el Hijo de Dios ha de ser levantado. De esta forma, Cristo ha de ser levantado para que cualquiera que ponga sus ojos en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay cuatro cambios en aquellos que poseen la vida. ¿Qué es lo que ha pasado en estas tres personas que aceptaron ayer en Jesucristo? El Espíritu de Dios ha entrado en ellos. Ha cambiado su registro espiritual de ser hijo de Satanás a hijo de Dios. Hay que explicarles esto, qué significa, de dónde ha salido, cómo estaba obrando la oscuridad. Ya no. El que practica el pecado es del diablo. Tú estabas en pecado, pero Cristo vino a morir por tus pecados. ¿Qué quiere decir? Que al solucionar este problema del pecado, al ser ese camino que te hace llegar a Dios y quebrantado el poder de Satanás que te atrapaba, Dios te ha hecho tu hijo, te ha hecho su hijo. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que creyeron en este nombre, aquellos que lo recibieron, Dios le dio la autoridad de ser hechos hijo de Dios. Por eso dice la palabra en Juan 5:24, que de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y ya no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Eso es lo que ha pasado en su vida. Cambia su identidad espiritual. De esclavos del pecado a siervo de Dios sin pecado. Por eso en Romanos 6:22 que dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo bíblico? Muy importante. No es que no pecáis, sino que habéis sido libertados del pecado, que el pecado ya no tiene condenación sobre ti. Y como fruto de lo que habéis recibido la vida en Cristo, como fruto de que habéis recibido el Espíritu de Dios os va guiando por el camino de santificación. Muy fácil. El no creyente no tiene remordimiento porque peca. Hace de lo suyo. Es pecador y vive pecando y está bien. Pero aquel que tiene el Espíritu de Dios cuando peca, siente remordimiento. Sabe que no está bien. Quiere cambiar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que te das cuenta, pero que ese pecado que tú cometes, al darte cuenta, al generar ese arrepentimiento en ti de decir, no quiero vivir así, sino que quiero vivir disfrutando del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que el pecado ya no tiene esa condenación, pero es que el fruto de que has recibido este Espíritu de Dios que te muestra que eso no está bien, no solo te ha liberado de la esclavitud del pecado que te condenaba, sino que como fruto tienes la santificación. ¿Qué quiere decir? Que hay un punto de inflexión en tu vida. Recibes a Cristo
Y según vas escuchando la palabra de Cristo, según te vas llenando de Cristo, el viejo hombre, el antiguo yo, va desapareciendo y te vas llenando del nuevo hombre, del nuevo yo. Vas disfrutando de ese camino de santificación donde Dios va cambiando tu vida. Esa es la bendición que has recibido. Es el fruto de tener el Espíritu Santo, la santificación. Y como fin, la conclusión de esto que es que has alcanzado la vida eterna. Ha cambiado por completo, se lo tenemos que contar. Tu identidad espiritual, el estado de la vida ha cambiado por completo. Estabas de muerte, has pasado a vida espiritual, a vida. Como he leído en Juan 5:24, de la muerte a la vida. Como dice en Efesios 2:1, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero ya no. Aun estando nosotros muertos en esos pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Eso es lo que ha cambiado en ti. Que antes, porque oraras, porque te esforzaras, porque hicieras cosas, no tiene ningún valor para la salvación, porque tu espíritu estaba muerto, pero que ahora vive en Cristo. Cristo nos dio vida, cambia la guía de tu vida. Esto es lo que cambia en ti. De vivir una vida guiada por Satanás, de vivir una vida donde no tengo más remedio que vivir con lo que Satanás me da, ¿qué ha pasado? He empezado a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, viviendo acorde, conforme al príncipe de potestad que tiene del aire, quien operaba en nuestra vida también, pero ahora también en los hijos de desobediencia. Antes de recibir a Cristo, Satanás guiaba mi vida y me guiaba por sufrimiento. Y nadie lo elegía, pero era mi destino. El problema familiar se repetía en mí y no lo podía bloquear porque es esa herencia espiritual. Pero ahora, Cristo, a través de Cristo, es el Espíritu de Dios quien obra en mí. Por eso en Gálatas 5:18, ¿qué dice? Que si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estáis bajo la condenación, porque sois guiados por el Espíritu. ¿Cómo guía Dios entonces a los que poseen la vida? Desde hoy que he recibido la salvación, ¿cómo he cambiado? Ahora el Espíritu de Dios está en mí y me está guiando. ¿Cómo nos bendice? Nunca nos abandonará, sino que nos guía y nos santifica. Nos va cambiando, nos va perfeccionando. Nada ni nadie puede destruir a aquellos que poseen la vida. Podemos confirmarlo en Romanos 8 del 31 al 38, que ni lo alto ni lo profundo, ni espada, ni los demonios, ni los ángeles, nada nos puede separar del amor de Dios. Como dice en el versículo 31, ¿qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que ha cambiado en ti, que te equivocas, que empiezas a mirar al yo, lo mío, mi éxito, pero que aún así nada te podrá separar del amor de Dios. Yo esto lo he visto en muchas personas, lo he visto en muchos remanentes, que desde pequeñitos están en la iglesia, están escuchando el Evangelio y llegan un momento que se van al mundo, que se alejan. En mi familia, personas que daban culto, que se acercan a Dios, pero un momento se alejan. Está bien. ¿Por qué? Nada los podrá separar del amor de Dios. Simplemente ora. Si tienes un hijo, tu esposa, tu esposo, un primo, cualquier familiar que estaba dentro del Evangelio, pero que parece que se aleja, está bien, no te preocupes. Nada le podrá separar de ese amor de Dios si ha recibido el Evangelio. Es más, a veces Dios permite ciertas cosas para que puedan llegar a la conclusión de Cristo. Es una respuesta, no es un problema. Cuando ocurren los problemas, espera, es la oportunidad para cambiar lo que está grabado en ti, para cambiar donde has echado raíz, para cambiar tu naturaleza, tu estilo de vida, tu forma de pensar, tus intenciones del corazón. Es la obra de Dios para cambiarte. Y veréis que todo ayuda para bien. Os bendigo para que seáis las personas que entendáis espiritualmente qué ha ocurrido en nosotros. Yo que he recibido a Cristo, ¿qué ha ocurrido en mí? Tengo que conocerlo para empezar a disfrutarlo. Entonces, el culto que yo doy es diferente. Es un culto que es vida, es un culto que me transforma, es un culto que es comida para mí.
Os bendigo para que esta palabra se cumpla en vosotros y que a través de vosotros este contenido sea compartido también al creyente que desconoce estas bendiciones. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú enviaste a Cristo para darnos esa perfecta salvación. Gracias, Señor, porque nos cambiaste por completo, pasándonos de muerte a vida a través de Cristo. Gracias, Señor, porque nos liberaste de toda obra de Satanás y ahora eres tú quien nos está perfeccionando, que nos está guiando por ese camino de santificación para alcanzar tu deseo para con nosotros, que es esa vida eterna. Señor, te pido que a través de nuestras vidas estés obrando para que tu gran deseo, que es la evangelización del mundo, se siga cumpliendo. Que a través de nuestras vidas, Señor, podamos estar encontrando y levantando a esos discípulos que tú has preparado para la evangelización del mundo. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.